Mi hermana intentó seducir a mi novio una semana antes de su boda, así que se lo conté a su prometido, quien la dejó plantada en el altar. Ahora estoy comprometida, pero mis padres dicen que arruiné todo por celos. Hola, para empezar voy a decirlo sin rodeos. Odio a mi hermana. La odio de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, porque es una persona simplemente horrible. Es una mimada total que no se preocupa por nadie más que por ella misma, y lo peor es que cree que tiene derecho a todo lo que desea. No la soporto y creo que toda nuestra familia es consciente de ese hecho. Todo empezó cuando estábamos en la secundaria, la primera vez que coqueteó con mi cita del baile de graduación y él me lo contó. Como no tenemos mucha diferencia de edad, yo solo soy un año mayor que ella, siempre estuvimos compitiendo. Y nuestros padres tampoco hicieron nunca nada para desalentarlo porque prácticamente habían renunciado a la idea de que nos lleváramos bien después de la escuela intermedia. Desde pequeñas no nos llevamos bien y como dije, quizá tuvo que ver con la poca diferencia de edad, no había suficientes años entre nosotras para evitar el tipo de rivalidad que tuvimos, al menos esa es mi opinión. Siempre intentábamos superarnos la una a la otra, y eso fue constante. Al principio competíamos por el afecto y la atención de nuestros padres, luego por nuestros amigos en la escuela y, eventualmente, por los chicos. Pero sin importar que siempre estábamos compitiendo entre nosotras. Nuestros padres intentaron forzarnos a pasar tiempo juntas y a convivir, pero no sé por qué simplemente nunca encajamos. Sé que la mayoría de los niños suelen superar la rivalidad entre hermanos con el tiempo, pero en nuestro caso eso nunca ocurrió, y creo que gran parte se debe a mi hermana, porque como dije, ella es simplemente una mala persona y siempre lo ha sido. Recuerdo que incluso cuando éramos niñas yo a veces intentaba dejar de lado nuestra competencia y ser amable con ella, pero siempre me rechazaba. Después de desarrollar conciencia propia, decidí que ya no iba a intentar ser su amiga porque me dejó perfectamente claro que nunca se llevaría bien conmigo y que siempre intentaría hacer mi vida más difícil. Ha sido un pequeño demonio desde que nació, no hay otra forma de decirlo, y no puedo ser más suave con mis palabras. No tiene absolutamente ninguna cualidad redentora, y como logró que tantos chicos aceptaran estar con ella es algo que se me escapa, y como consiguió a su prometido siempre será el mayor misterio de todos. Aunque supongo que ahora debería llamarlo su ex prometido, porque después de lo que pasó no creo que vayan a casarse ni a volver a estar juntos, lo cual honestamente creo que es lo mejor para él. Es una persona genuinamente buena y se merece algo mejor. Lamentablemente mis padres están furiosos conmigo porque creen que la ruptura de ellos fue mi culpa y que el hecho de que ocurriera en la boda los humilló, así que me están culpando a mí. Solo quiero saber si lo que hice estuvo bien o mal. Iré directo al grano. Mi hermana Melissa y su prometido Theo han estado juntos durante los últimos 5 años, ambos tienen 25 y están juntos desde la universidad. Lo he conocido incontables veces a lo largo de estos 5 años, en eventos familiares y fiestas, y siempre me pareció una persona realmente agradable. Siempre ha sido educado con todo el mundo y es exactamente lo opuesto a mi hermana, así que nunca entendí cómo ella logró estar con él, porque antes de eso solo había salido con chicos horribles y ninguna relación le duraba más de 2 o 3 meses. Había salido con casi 8 chicos antes de finalmente estar con Theo, y eso solo entre los 16 y los 20 años. No intento avergonzarla por eso, porque era solo una adolescente y no sabía lo que hacía, pero sinceramente no pensé que su relación con Theo fuera a durar tanto. Y me sorprendió cuando celebraron 5 años juntos y él terminó proponiéndole matrimonio en la fiesta de aniversario que organizó para ella. Pensé que finalmente había cambiado y que estaba siendo genuinamente seria con él, lo cual habría sido bonito. Pero después del compromiso me enteré de ciertas cosas por gente de la escuela, y no me gustó nada lo que escuché, sobre todo por el bien de Theo. El pobre. Después de que se comprometieron, un par de mis amigas me dijeron que habían estado escuchando muchos rumores sobre Melissa y Theo. La mayoría no dejaba a Melissa en una buena posición, porque varias personas juraban que durante esos 5 años ella se había presentado como soltera ante mucha gente, que incluso había salido a algunas citas con chicos de la escuela, y que había hecho match con varias personas en aplicaciones de citas. Desafortunadamente todo esto eran solo rumores y nadie tenía pruebas sólidas para demostrarlo, así que no podía contárselo a nadie porque no quería que pensaran que estaba difundiendo chismes horribles sobre ella dentro de la familia. Además, todo esto salió a la luz solo después del compromiso porque ella lo había publicado en redes sociales, y debido a esos supuestos rumores del pasado se generó bastante revuelo en nuestros círculos sociales de la escuela. Así que me quedé callada y solo esperé que nada de eso fuera cierto, porque si lo era, el pobre chico iba a sufrir mucho, ya que por lo que yo veía estaba verdadera y profundamente enamorado de ella. Se comprometieron hace 8 meses y desde entonces guardé todo esto para mí, y pensaba seguir haciéndolo, pero entonces pasó algo que me hizo cambiar de opinión. Llevo saliendo con mi novio Alex desde hace 2 años y las cosas se están poniendo bastante serias entre nosotros. Recientemente empecé a invitarlo también a eventos familiares y a mi edad, estoy saliendo con intención de casarme porque realmente quiero formar una familia y todo eso. Así que mi familia inmediata sabe lo seria que soy con este chico, incluida Melissa.
A pesar de nuestra rivalidad y de lo mucho que nos odiamos, seguimos viéndonos obligadas a vernos todos los fines de semana para cenar en familia, porque mis padres dejaron muy claro que sin importar cuánta mala sangre hubiera entre nosotras, teníamos que al menos fingir una cara feliz delante de los parientes y ser civilizadas en eventos familiares, cenas y fiestas. Mi padre no había estado muy bien de salud últimamente, así que estableció como regla que teníamos que reunirnos todos los fines de semana para cenar. Es solo un día a la semana por un par de horas, así que lo toleramos. No nos hablamos entre nosotras, pero sí hablamos con nuestros padres. Es complicado, pero tenemos que lidiar con ello. Hace un par de semanas les dije a mis padres que Alex y yo estábamos considerando comprometernos en un par de meses, poco después de la boda de mi hermana. Así de serios estamos ahora mismo, porque aunque solo llevamos 2 años saliendo, lo conozco desde hace bastante tiempo y fuimos amigos durante 2 años antes de empezar a salir. Así que Melissa sabía perfectamente cuánto me importaba él, y aún así decidió intentar algo con mi novio solo una semana antes de su boda. Esto pasó la semana pasada. Mis padres estaban organizando una última cena para todos nosotros, incluyendo a Theo y a su familia, para celebrar el matrimonio antes de que finalmente se llevara a cabo la boda. Solo era familia y un par de amigos cercanos. Después de la cena, salí a caminar por el jardín porque quería tomar un poco de aire fresco. Cuando regresé a la casa, escuché a alguien hablando con una voz muy seductora en la cocina, lo cual me dio curiosidad, así que decidí asomarme. Para mi sorpresa, me di cuenta de que solo estaban mi novio y mi hermana en la habitación. Habría estado furiosa, pero la escena era más bien extraña, porque podía ver claramente que Melissa había acorralado literalmente a Alex y que él estaba con la espalda pegada a la pared, intentando poner toda la distancia posible entre ella y él, mientras ella trataba de coquetearle, diciéndole que si alguna vez se aburría de mí ya sabía a quién llamar. Me sentí asqueada y furiosa, así que empujé la puerta y me quedé de pie en el umbral con los brazos cruzados, fulminándola con la mirada y retándola a decir algo. Pero ella simplemente me sonrió de forma muy soberbia y pasó a mi lado como si nada hubiera ocurrido, a pesar de que sabía perfectamente que yo había escuchado todo. Cuando se fue, Alex vino hacia mí e intentó decirme que no había hecho nada, pero ni siquiera necesitaba convencerme, porque yo lo sabía. Confiaba en él y por lo que había visto, estaba muy incómodo con toda la situación. Me contó que había ido a la cocina a buscar una botella de agua, pero que Melissa lo había seguido y había cerrado la puerta. Intentó alejarse de ella, pero ella bloqueó la salida, lo acorraló y empezó a insinuársele. Lo triste es que ni siquiera era la primera vez que esto ocurría. Melissa había intentado coquetear con mis parejas varias veces antes, y en ocasiones incluso lo había logrado. Algunas de mis amigas terminaron engañándome con ella. Mis padres lo sabían, y aún así nos obligaban a estar juntas, y cada vez que yo amenazaba con cortar relación, empezaban a manipularme emocionalmente. Yo no quería cortar lazos con mis padres porque, aparte de todo lo relacionado con mi hermana, habían sido bastante buenos conmigo. No diría que mi hermana fuera la hija dorada, porque ella también recibía muchas críticas de mis padres, pero tampoco puedo culparlos completamente a ellos, porque ser una persona terrible es cosa suya y ellos no tienen nada que ver con eso. Intentaban hacer lo mejor posible para que esta familia funcionara, pero después de lo que pasó la semana pasada decidí que ya había tenido suficiente, porque incluso ahora, a pesar de estar comprometida, si ella no podía mantener las manos quietas y seguía viniendo a por mí, también tendría que afrontar las consecuencias. Sabía que esto no tenía que ver con ella y Alex, sino con ella y conmigo, y con su necesidad enfermiza de superarme y ganarme todo el tiempo. Para ese punto ya estaba completamente harta, así que decidí contarle a mi madre lo que estaba pasando, porque fue la primera persona con la que me crucé después de que Alex me explicara lo que había ocurrido. La llevé aparte y le expliqué la situación, y también le dije que había escuchado un montón de otros rumores de mis amigas sobre Melissa y cómo había estado fingiendo ser soltera y saliendo con otras personas, engañando a Theo incluso después del compromiso. Ella se quedó en shock y yo esperaba que me dijera que hiciera lo correcto, pero en lugar de eso me dijo que dejara todo eso de lado por ahora y literalmente me rogó que no hablara de esto con nadie. No podía creer que estuviera pasando porque sabía que a pesar de todo, mis padres al menos eran personas rectas y que me dirían que hiciera lo correcto, que sería evitar que Theo se casara con Melissa porque claramente ella no estaba tan comprometida con él como él creía. Pero me suplicó que no dijera nada, que pusiera buena cara para la boda y que después pasara lo que tuviera que pasar. Después de esa conversación con mi madre, perdí cualquier esperanza de que esta familia fuera alguna vez normal, porque Melissa era una persona terrible y mis padres, por más que fingieran ser buenas personas y actuar como si nos amaran a las dos por igual, definitivamente alentaban su comportamiento y no hacían nada para evitar que se convirtiera en una persona aún peor. Así que después de que Alex y yo nos fuimos ese día, estaba realmente frustrada porque siempre había creído que mis padres eventualmente harían lo correcto, pero ahora estaba más claro que nunca que pasara lo que pasara, siempre la pondrían a ella por encima de todo. Cuando llegamos a casa ese día, unos minutos después de entrar, Alex me dio una noticia que por fin me animó. Ahora podía tomar las cosas en mis propias manos, porque si mi madre no me iba a permitir hablar con Theo y decirle la verdad,
podía enviársela directamente. Alex me dijo que había empezado a grabar un vídeo accidentalmente cuando Melissa lo había acorralado, porque estaba con el teléfono en la mano en la cocina y aparentemente la pantalla no se había apagado cuando ella entró en la habitación. Así que al intentar guardarlo en el bolsillo, empezó a grabar sin darse cuenta. Ahora teníamos una prueba en vídeo de ella intentando seducir a mi novio apenas una semana antes de la boda. En ese instante supe exactamente qué hacer. Escribí una lista completa de todos los rumores asquerosos que había escuchado de mis amigas sobre Melissa después de su compromiso, adjunté ese vídeo al correo y se lo envié a Theo. No sé qué esperaba que pasara después de ese correo, pero definitivamente no esperaba silencio absoluto. A la mañana siguiente, cuando Alex y yo nos despertamos, esperábamos al menos algunos mensajes de alguien, si no de ella, al menos de mis padres, pero no había nada. Nuestra bandeja de entrada estaba completamente vacía y la gente seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Esperamos un par de horas pensando que quizá algo ocurriría más tarde, pero al caer la tarde seguíamos sin saber nada de nadie y todo parecía normal. Incluso mi madre me llamó y tuvo una conversación completamente normal conmigo mientras tanto. Así que Alex y yo tuvimos que aceptar que quizá Theo había visto el vídeo y leído el correo, y había decidido quedarse con Melissa e ignorar todo lo que habíamos dicho. No voy a mentir, los dos nos sentimos un poco decepcionados, porque realmente creímos que podríamos hacerla pagar por todo lo que había hecho, pero lamentablemente no salió así, o al menos eso fue lo que pensamos en ese momento. Pasó una semana y ayer finalmente asistimos a su boda. Nos sorprendió que siquiera se estuviera celebrando, especialmente después de ese vídeo que le habíamos enviado a Theo. Todo iba con normalidad y Alex y yo estábamos realmente confundidos, ya que no había pasado absolutamente nada, ni siquiera en la cena de ensayo. Ambos parecían enamorados y él no mostraba ningún cambio en su comportamiento, incluso nos saludó de la misma manera de siempre, así que casi empecé a creer que quizá ni siquiera había abierto el correo. Pero no tuve el corazón para decirle que revisara su bandeja de entrada, porque parecía que el universo no quería que él lo supiera y quería que siguiera con Melissa, y yo no iba a interferir ni a buscar problemas. Así que después de enviar ese correo había perdido toda esperanza. Pero ayer, cuando él estaba en el altar, pasó algo realmente extraño. Después de que Melissa dijo sus votos, llegó el turno de él, pero en lugar de recitar los suyos, empezó a hablar de cierto correo electrónico que había recibido una semana antes. Alex y yo nos miramos y supimos exactamente lo que iba a pasar. No diría que estábamos felices, fue más bien extraño y confuso para nosotros. Luego empezó a leer el contenido de ese correo y reprodujo el vídeo con el micrófono, y creo que todo el mundo reconoció la voz de Melissa y también la de Alex, lo cual fue bastante incómodo para nosotros porque todas las miradas se posaron en ese momento sobre nosotros. Cuando terminó de leer el correo y de mostrar el vídeo, dijo que había esperado una semana y pensado muy bien qué quería hacer, y que durante ese tiempo no había hablado con nadie sobre lo que había visto, pero que luego sí habló con personas y les preguntó por los rumores que se mencionaban en el correo y, según descubrió, la mayoría eran ciertos. Incluso habló con un par de chicos de la escuela de Melissa y ellos confirmaron con fotos que ella efectivamente había salido con ellos durante esos 5 años en los que estuvo con él. Dijo que ahora le parecía lo más justo dejarla, porque no tenía nada más que decirle, y que había elegido ese momento para dejarla plantada en el altar porque creía que, después de todo lo ocurrido, al menos se merecía un momento de satisfacción y venganza. Después de ese discurso, se fue. Durante unos segundos hubo un silencio absoluto, pero luego Melissa entró en pánico total. Estaba histérica. Todo el mundo se quedó un par de horas en el lugar porque nadie sabía qué hacer, si la boda seguía en pie o no, y al final los padres de él tuvieron que tomar el micrófono y pedirle a la gente que se fuera a casa después del almuerzo, que era lo mínimo que podían hacer por los invitados que habían venido. Algunas personas se quedaron a comer y luego se fueron, pero Alex y yo nos marchamos en cuanto pudimos. Apenas podíamos creer lo que había pasado, pero nos alegraba que Theo hubiera decidido irse, porque honestamente se merecía algo mejor. Era un buen hombre y merecía estar con alguien que de verdad lo amara y no que lo tuviera solo como una opción. Cuando Alex y yo llegamos a casa, no sabíamos qué esperar, pero muy tarde por la noche mi madre finalmente me llamó, algo que sabía que iba a pasar. Me dijo que sabía que yo había sido la que había enviado ese correo y me acusó de ser una persona vengativa, diciendo que siempre había estado celosa de Melissa porque se iba a casar antes que yo y que por eso había arruinado su boda. Dijo que mi padre y ella estaban muy decepcionados por lo que había hecho y que yo era igual de mala que mi hermana, porque no solo ella intentaba superarme, sino que yo también siempre había intentado hacerle lo mismo, y que quizá por eso nunca nos llevamos bien. En cualquier caso, el daño ya estaba hecho, y me dijo que sería mejor que no mantuviéramos contacto por un tiempo, porque no tenía nada más que decir. Eso me rompió el corazón. Seguía respondiendo esa conversación en mi cabeza e intentaba defenderme, pero me quedaba sin palabras. Estaba muy dolida por lo que dijo y ahora mismo me pregunto si de verdad soy yo la mala aquí. Alex me dice que no lo soy, pero es mi novio, obviamente va a ponerse de mi lado. Solo quiero saber si la gente cree que soy la mala en esta situación.
Soy la mala por decirle al prometido de mi hermana que ella estaba intentando engañarlo apenas una semana antes de la boda. Actualización 1. Ha pasado una semana desde el incidente en la boda y por ahora, todo lo que sé es que la boda definitivamente no va a ocurrir. Han roto, según me han contado algunas amigas, ya que Melissa anda diciéndole a todo el mundo que yo soy la culpable de la ruptura, a pesar de que fue ella la que estuvo engañándolo todo el tiempo y la que intentó seducir a mi novio una semana antes de su boda. No entiendo cómo esto puede ser mi culpa y no voy a culparme por nada. No puedo creer que haya dejado que mi madre me hiciera creer que todo esto era culpa mía. Leí los comentarios de mi publicación original y también reflexioné por mi cuenta, y llegué a la conclusión de que quizás intenté competir con mi hermana tanto como ella lo hizo conmigo, pero al final nada justificaba lo que ella hizo. Pasara lo que pasara, yo jamás coqueteé con ninguno de sus novios ni hice nada a propósito para hacerle la vida miserable. Sí, competí con ella, eso es cierto, pero nunca caería tan bajo como para intentar seducir a sus parejas para vengarme. Jamás lastimaría a otra persona en el proceso, eso está por debajo de mí. Evidentemente para ella no lo estaba, porque resultó ser una infiel serial y yo simplemente la expuse. No creo que tenga que sentirme mal por eso, porque literalmente salvé a un pobre tipo inocente de arruinar su vida. Mi madre solo quería fingir que todo estaba bien para preservar la reputación de la familia, pero no creo que nuestra reputación sea más importante que los sentimientos de otra persona, porque si él se hubiera casado con ella, inevitablemente habrían terminado divorciándose y eso habría sido muchísimo más feo que lo que ocurrió. Así que en realidad les ahorré muchos problemas a todos, y si mis padres todavía quieren ponerse de su lado, están en su derecho. Yo los he bloqueado y si quieren contactarme saben dónde vivo. En cuanto a Melissa, me da igual cómo se sienta, ella nunca se preocupó por cómo se sentían los demás, así que no creo que deba extenderle esa cortesía. Y siendo honesta, me alegra que esté miserable ahora mismo, quizás si no quería que Theo la dejara, debería haber sido una mejor pareja para él. También quiero aclarar algunas cosas, porque hubo personas en los comentarios que sugirieron que quizá yo tenía sentimientos por Theo y que por eso intenté sabotear su relación, culpándome de todo. Quiero negar eso rotundamente. Sí, intenté sabotear la boda, pero fue más por preocupación por él que por odio hacia mi hermana, y aun si hubiera sido por rencor hacia ella, no creo que haya hecho nada malo, porque incluso actuando por despecho el resultado fue algo bueno para Theo. El hecho de que yo quisiera que algo bueno le pasara no significa que tuviera sentimientos por él. Me parece una buena persona y tiene un buen corazón, pero eso es todo. Ni siquiera somos amigos cercanos, así que no entiendo de dónde salió la idea de que yo estaba enamorada de él, es ridículo. Además tengo a Alex, que ha estado conmigo los últimos 2 años. Lo amo más que a nada ni a nadie en el mundo y quiero casarme con él, y creo que eso quedó perfectamente claro en mi publicación original, así que no sé cómo surgió esa teoría. De cualquier manera, me pareció bastante insultante y quería dejar claro que todo lo que hice fue porque creí que era lo correcto y porque ya había aguantado demasiadas cosas durante años. No creo que tenga que seguir soportándolo. No tengo ningún remordimiento por lo que hice, y si alguien quiere seguir creyendo que lo hice porque tenía sentimientos por Theo, es libre de hacerlo. Yo sé cuáles fueron mis intenciones y sé que hice lo correcto. La mayoría de los comentarios están de mi lado, así que no creo que tenga que explicarme más. Alex y yo estamos felices y tranquilos con cómo terminaron las cosas. Mis padres ya no me hablan, pero no me importa, porque de todas formas siempre iban a ponerse del lado de Melissa, sin importar lo equivocada que estuviera. Ella ha sido demostrada como una infiel serial y aún así siguen apoyándola. No sé cómo funciona eso, pero ya no necesito intentar arreglar nada con ellos, porque dejaron muy claro que no soy tan importante para ellos, ni tampoco lo es hacer lo correcto. Así que bueno, cada quien hace lo que quiere. Actualización 2. Han pasado casi 2 semanas desde que la boda se canceló y Theo dejó a Melissa, y hoy finalmente supe de él. Fue una sorpresa enorme porque no pensé que alguna vez se pondría en contacto conmigo para decir algo. Para ser honesta, yo arruiné su boda y fui la portadora de malas noticias, y eso no suele sentarle bien a nadie, además de que nunca fuimos amigos cercanos, así que no sabía qué esperar. Pero me alegra mucho que me haya escrito. Hace unas horas me envió un correo en respuesta al que le mandé 3 semanas antes de su boda. Me dijo que no había tenido la oportunidad de agradecerme antes porque todavía estaba lidiando con sus sentimientos y no sabía qué hacer, así que me había estado ignorando. Pero ahora que todo estaba sobre la mesa sentía que necesitaba agradecerme por haberlo cuidado y haberle dicho la verdad. Dijo que en ocasiones había tenido dudas sobre Melissa, pero siempre creyó que la gente se equivocaba con ella, porque nadie tuvo el valor de acercarse y mostrarle con claridad la situación en la que estaba, ya que nadie quería ser el villano. Yo fui la única que se lo dijo directamente para que pudiera tomar una decisión por sí mismo y por su relación. Me agradeció por eso y dijo que no le importaba saber por qué hice lo que hice, ni quería saber mis motivos, porque eso arruinaría el gesto, solo quería agradecerme y cerrar el tema. Me pareció un detalle muy bonito. Aún así, me siento mal por él porque sé que estaba realmente enamorado de Melissa,
pero Alex y yo lo hablamos y creemos que esto es lo mejor para él a largo plazo. Espero que encuentre la felicidad después de todo esto. Actualización 3. Hola a todos, esta va a ser una actualización corta y dulce. Hace unos 3 meses publiqué aquí y mencioné que quería casarme con Alex y que estábamos planeando comprometernos. Pues finalmente pasó, hace 2 días me propuso matrimonio y dije que sí. Nos vamos a casar, y en un par de días también vamos a hacer una fiesta de compromiso. No he invitado a mis padres porque no se han molestado en contactarnos, y supongo que nuestra relación con ellos ya terminó. Publiqué sobre mi compromiso en redes sociales y ni siquiera me felicitaron, pero todos mis demás familiares sí lo hicieron, y la mayoría de la gente piensa que hice lo correcto en su momento y que mis padres están actuando de forma horrible. Ya no espero nada de ellos. Al menos soy feliz, Alex también lo es, y eso es todo lo que necesito ahora mismo.